Bueno, muy bien, muchas gracias por conectarse una vez más en este momento. Damos gracias a Dios por cada persona que ha estado con nosotros, que ha estado ahí activamente en nuestro canal de YouTube, viendo los videos, viendo nuestras reuniones. Ha sido una bendición. Poco a poco vamos viendo cómo más personas se van conectando. Y creemos en el Señor que esta tarea y esta misión y esta visión que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, Dios la cumplirá. A veces quisiéramos que las cosas se dieran ya inmediatamente, quisiéramos ver muchas cosas, pero creemos en el Señor. Creemos firmemente que estamos haciendo lo que Dios nos está mandando, y creemos firmemente que la palabra que el Señor nos ha dado es de mucha bendición para muchas personas. Sabemos que hay tiempos de siembra, sabemos que hay tiempos donde uno debe sembrar y después verá la cosecha. Y sabemos que todo esto que estamos haciendo, sabemos que todo lo que el Señor nos ha permitido miércoles tras miércoles es sembrar. Es sembrar en Él, es creerle a Él, es avanzar en su palabra, es entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas, para cada uno de ustedes que está conectado aquí, porque Dios piensa lo bueno siempre de nosotros. Su palabra no cae, su palabra no cae en tierra. Dios, aquello que habló a tu vida se hará realidad. Aquellas cosas que Dios habló a tu corazón, aquellas cosas que Dios te ha prometido, se harán realidad. Se harán realidad. Y no es algo como una esperanza que algún día va a suceder, no. Tienes que tener esa convicción de que ya Dios ha hecho que esa palabra se cumpla en tu vida. Que Dios tendrá su tiempo para que eso se haga realidad, pero en el corazón de Dios ya es un hecho. En el corazón de Dios y en la mente de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios te prometió es una realidad y no debes dudar por ningún motivo. Dios siempre habla en términos de fe. Dios nunca habla en términos de duda, de pronto o de si las cosas se dan. No, Dios dice en su palabra que sus promesas son en Él, en Cristo son sí, y en Él son amén. Es decir, que son una realidad para nosotros, son una realidad, son algo que verdaderamente ocurre en nuestras vidas. No es algo para que nosotros vivamos como con una esperanza vaga, sino con la esperanza y la convicción de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y esa es nuestra fe. Eso es lo que a nosotros nos debe impulsar. Ese es el fuego que en nosotros debe haber en cada momento y en cada día para nosotros perseverar en su palabra y no dudar. Estamos digamos siempre propensos a vivir en unas circunstancias de duda. Y precisamente el tema de que el Señor nos da para el día de hoy es un tema bien especial. Es un tema muy, muy bonito porque Dios definitivamente, cada vez que yo leo la palabra, cada vez que el Señor quiere hablar algo a mi vida o en mis propios estudios bíblicos, puedo ver cómo el Espíritu Santo nos acompaña. Qué bueno que aquel que inspiró cada palabra, cada verso de la Biblia, cada frase estará a nuestro lado. El Espíritu Santo está a nuestro lado. Dice la palabra que Él estará con nosotros, que Él nos revelará todas las cosas. Todas las cosas nos las hará saber. Dice la palabra en 1 Juan que la misma unción, que el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas. Y qué bueno es saber que cuando nosotros abrimos las Escrituras, tenemos al Espíritu Santo, aquel que inspiró a aquellos hombres de Dios a través de todos los años donde fue escrito cada verso, cada palabra, cada momento de la Biblia que nosotros lo encontramos. Pero el Espíritu Santo está allí a nuestro lado para abrirnos el entendimiento y poder comprender la palabra de Dios.
Qué bueno es saber que el Espíritu Santo nos acompaña en todo momento, que Él está aquí hoy entre tú y yo, que hoy está allí donde quiera que estés, en la sala de tu casa, estés en tu carro, donde quiera que estés escuchando este mensaje. El Espíritu Santo está a tu lado para que este mensaje pueda ser comprendido, porque la palabra de Dios dice que el hombre carnal todo lo va a discernir de esa forma, le parecerá locura, pero aquel que es espiritual le edificará espiritualmente. Y oro al Espíritu Santo para que Él hoy te muestre por medio de este mensaje las riquezas de lo que el Señor quiere hablarnos en el día de hoy. Y vamos a entrar a la palabra y vamos a abrir la palabra en Hebreos capítulo 11, en el verso 26. Hebreos capítulo 11, en el verso 26. Quiero que ahí mientras buscas la palabra, mientras que estás allí buscando este verso en Hebreos capítulo 11, vamos a estar leyendo, nos vamos a enfocar en el verso 26, pero quiero leerles desde el verso 24. Ahí unos versos más atrás. Vamos a estar ahí, Hebreos capítulo 11, en el verso 24, desde ahí vamos a estar leyendo. Y dice en Hebreos capítulo 11, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Les leo todo el verso, digamos el verso 24 hasta el verso 29, porque realmente en este capítulo 11 de Hebreos, que los motivo a que puedan leer todo el capítulo, habla de aquellos hombres de fe, de aquellos hombres. Ahí nos habla de Enoc, nos habla de Noé, nos habla de Abraham, nos habla de Sara, nos habla de José, de Isaac, nos habla de Moisés. Y es como si Hebreos 11, el escritor de Hebreos, colocara el salón de la fama de los hombres y mujeres de fe. Cada persona que está allí escrita en ese capítulo tan increíble que es Hebreos 11, aunque obviamente hay unos personajes que para nosotros deberían de estar allí, pero el escritor de Hebreos coloca por la guianza y por la dirección del Espíritu Santo, coloca a estos que están aquí. Y debemos comprender algo, y es que Hebreos 11 es como cuando nosotros vamos a algún museo de algún equipo que ha triunfado. Están los galardones, están aquellas medallas de aquellos hombres y mujeres que dejaron una huella de fe durante toda la escritura bíblica. Hebreos 11 habla de las proezas de Abraham, habla de Isaac, habla de José, habla de Moisés, habla de Rahab, aquella mujer que estaba allí en los muros de Jericó. Y podemos ver nosotros allí en Hebreos capítulo 11, yo siempre veo como si fuera una vitrina de medallas de oro. Siempre veo como aquellos hombres, aquellas mujeres que tuvieron una fe impresionante, una fe increíble en Dios, una fe sorprendente, una fe siempre firme en Dios. Pero si nosotros vemos la historia de cada uno de estos hombres que están aquí en Hebreos capítulo 11, vemos que también fueron seres humanos como tú o como yo.
No fueron personas con, no sé, con unas habilidades especiales. No fueron seres humanos que, digamos, que tuvieran ciertas poderes como algún superhéroe, alguna obra sobrenatural en la vida de ellos. Eran seres humanos como nosotros. Eran personas tal y como nosotros. A veces nosotros, cuando nos hablan o las personas nos dicen, mira, es que tú debes tener fe, nosotros vemos la fe como algo inalcanzable. Nosotros vemos como que la fe es el gran requisito imposible de lograr para que Dios me responda. Es como cuando el niño o la persona va a subirse en una atracción en un parque y colocan una regla y dice que esa persona, sea la edad que sea, debe medir mínimo 1 metro o 1,10 m. Y a veces nos sentimos enanitos espirituales para subirnos en esas atracciones divinas que Dios tiene para nosotros, pero siempre sentimos que nos hace falta algo para poder acceder o para poder nosotros entrar a otro nivel espiritual. A veces sentimos que la fe es algo tan difícil de descifrar que muchas veces esa es la gran frustración. Y es muy doloroso ver personas que de pronto luchan con una situación económica, luchan con una enfermedad, luchan con una situación en sus hogares, en sus trabajos, en cualquier área de sus vidas a nivel familiar, y les dicen, muchas veces dicen, no, pero es que mira, ¿sabes qué? Lo que yo me doy cuenta es que a ti te falta fe. Y eso lo que hace es como aplastarnos todavía, porque entonces decimos, pero si yo creo, si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo le digo al Señor que le creo, entonces mi forma de creer, mi forma de confiar en Dios no es suficiente. Entonces la gente nos dice, no, es que tú tienes que tener la fe como el grano de mostaza. Y sí, digamos que muchas veces se ha predicado en los púlpitos. Entonces, claro, uno dice, pero, o sea, todo lo que yo he hecho para Dios, todo mi avance en el Señor, ¿no es suficiente? Porque si estamos aquí es porque creemos en Jesús. Entonces, la pregunta ¿es que nos está faltando fe? ¿Es que la fe que nosotros hemos tenido no ha sido suficiente? ¿O simplemente en ningún momento lo que hemos tenido ha sido fe verdadera? Y es el gran interrogante para nosotros. Porque yo lo he escuchado en púlpitos, lo he escuchado de gente. He escuchado de gente que, digamos que muchas veces la persona uno ora, pero sí he visto personas que oran y, ay, pero es que no me sané, es que te faltó fe. Entonces hacen que la gente se sienta frustrada porque es como si llegaran a cierto punto en su vida cristiana en que todo es muy bonito, pero cuando nos hablan a nosotros de la fe es algo inalcanzable y que nos hacen sentir muchas veces que lo que nosotros o la supuesta fe que hay en nosotros no existe, no es verdadera. Uno muchas veces vi campañas de milagros en muchos lugares donde mucha gente se pasa al frente, pasa a dar testimonio, se levanta el paralítico, la persona va y esto, pero ¿cuántas personas salen de los estadios? ¿Cuántas personas salen de esas campañas evangelísticas frustradas volviendo a casa? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo estuve en una campaña de sanidad y milagros en algún lugar, era como en un estadio, era en Coliseo, no recuerdo. Y claro, pasan al frente muchas personas que digamos, la persona dice, bueno, se va a sanar, la persona pasa, da testimonio, aplausos, lágrimas, mejor dicho, increíble, pero allí en el púlpito, allí en esa tarima pueden pasar 50, 60 personas. Y yo recuerdo que a mí me impactó mucho que yo iba en ese momento, no existía Transmilenio, no había nada de esto aquí en nuestra ciudad, en Bogotá, Colombia.
Y yo recuerdo que terminó la campaña y yo me subí en un bus. Y yo recuerdo que la campaña terminó y obviamente la gente pues a coger sus buses, a coger digamos todo el transporte. Yo recuerdo que yo iba en la parte de atrás, el bus estaba lleno y entonces en esa época pues obviamente pues todavía creo que pasa, abrían la puerta de atrás, ¿no? Para que la persona se subiera, para que no tuviera que pagar la registradora, sino que pues le quedara más cómodo, y era una persona en silla de ruedas. Y me dolió ver tanto sus piernas completamente, digamos como mal, y venía con un familiar, y ese familiar abrieron la puerta de atrás del bus, cogieron su silla de ruedas, la subieron y la persona se tuvo que subir de una manera muy difícil, muy difícil. Y en mi corazón yo decía, Señor, la culpa no es tuya, pero tampoco la culpa es de la persona que está ahí, que no creyó. Pero la persona se subió con entusiasmo, y yo recuerdo que cuando yo estaba en el bus, la persona aún en esa situación le dieron un puesto, una silla, y esa persona alababa al Señor, pero salió sin ser sanada de aquella campaña evangelística, de aquella campaña de sanidad y milagros. Y yo decía, dentro de mi corazón el Señor hablaba a mi vida y decía, esa actitud de alabanza y de fe es lo que hace que yo pueda obrar en esa persona aunque no se vea sana, aunque no esté sana. ¿Cuántas personas se salen de campañas, salen de lugares donde de pronto nos hablan de hacer pactos financieros para nosotros? Si tú pactas, entonces recibes algo y nunca pasa nada. Y lo que sucede en el fondo de cada persona es, ¿y dónde está la fe de cada persona? Y no lo hablo en el sentido de juzgar a cada persona, de decir es que es tu culpa que no te sanes, es tu culpa que la situación que no ha avanzado en tu vida es por culpa de que no tienes esa fe como un grano de mostaza. Y eso ha sido un tema que muchas veces a nosotros nos hace la gran pregunta. ¿Por qué hay personas que sí se sanan? ¿Por qué hay personas que no se sanan? ¿Por qué hay personas que reciben el milagro y otras que no lo reciben? Hay personas que reciben la sanidad inmediata. Hay personas que tardan años en ser sanadas y mejoran poco a poco. Y hay que entender, aunque suene un poco, digamos como una frase fácil de nosotros poderle explicar, pero es la soberanía de Dios. En el estanque de Betesda habían muchos enfermos, pero solo se salvó aquel hombre al que Jesús se acercó. Posiblemente muchas personas siguieron a Jesús para ser sanadas y no ocurrió nada. Porque Dios es soberano. Y no con esto nos vamos a desanimar porque podemos pensar, ok, entonces Señor, tú tienes personas escogidas y preferidas para ser sanadas. O personas escogidas que tú usas para mostrar tu gloria, pero otros no. Y aquí yo quiero hablar acerca de ese tema tan importante que es esa fe madura en Dios. Porque Dios a nosotros, más allá de que el Señor nos mande a tener una fe como el grano de mostaza, aquí lo que nosotros vemos en Hebreos 11 fueron hombres que a pesar de sus luchas, a pesar de sus debilidades, lograron comprender lo que es la fe. Y lograron tener una fe madura para que Dios obrara en ellos de una manera sobrenatural. No es solamente el hecho que yo diga y confiese, Señor, es que yo creo en ti. Es más allá de eso. Nuestra fe debe estar fundamentada en lo correcto.
Si nosotros queremos ver que ocurran cosas en nuestra vida, que Dios se pueda mover, no hay otro ambiente en nuestra vida cristiana que tener una vida espiritual afirmada en Cristo. El ambiente propicio para que el Espíritu Santo se mueva en nosotros es un ambiente de fe. Un ambiente donde nosotros podemos crear el ambiente correcto para que el Señor Jesucristo se glorifique en nuestras vidas. Para que Dios pueda hacer su obra magnífica en nosotros. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere obrar en tus finanzas. Dios quiere obrar tal vez en esa enfermedad que te está golpeando. En esa situación que tú estás orando durante mucho tiempo para que Dios obre y no ha pasado absolutamente nada. Dios quiere obrar. Dios quiere obrar en tu vida, pero necesitamos tener la fe en las cosas correctas, en el lugar correcto. Si nosotros no tenemos una fe madura, una fe fundamentada en el Señor Jesucristo, no va a pasar absolutamente nada. No va a ocurrir nada en nuestras vidas. Pueda que tú tengas pueda que tengas la mejor actitud de creerle a Dios. Y la Biblia dice que con el corazón creemos para salvación, pero con la boca confesamos para justicia. Nosotros tenemos que tener esa convicción de Dios para tener una fe arraigada, para que comiencen a ocurrir cosas en nuestra vida. Tu fe no está simplemente basada en una emoción de decir, Señor, es que yo creo en ti, sino que mi fe y mi convicción tienen que ir mucho más profundo y cavar en Dios, para yo poder sentir que mis raíces están colocadas en el lugar correcto. Si tú ves un árbol, cuando uno planta un árbol, el trabajo del árbol, de la naturaleza, es echar raíces. Entre más profundas las raíces, entre más fuertes sean las raíces, ese árbol va a crecer y no se va a caer fácil. La Biblia dice en el Salmo 1 que nosotros seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. La fe no es simplemente que tú confieses y digas, Señor, yo te creo, pero no oro. Señor, yo te creo, pero no toco la Biblia. Señor, yo te creo, pero no tengo la convicción plena de lo que Dios dice en su palabra. Esa es una fe superficial. Esa es una fe que no tiene ningún sentido. Por eso dice la palabra, tú crees en Dios, también los demonios creen y tiemblan. No es simplemente el hecho que yo tenga una vida superficial en Dios, que yo pueda decir, Señor, sí, yo creo en ti. Pero mi vida no demuestra eso. Si nosotros vemos a estos hombres de la palabra, estos héroes de la fe, fueron hombres y mujeres que conocieron a Dios. Ahí está la gran diferencia. La gran diferencia no está en que tú hagas alarde de tu fe y digas, Señor, sí, yo creo en ti, pero si tú no conoces aquel en el que dices creer, no va a pasar nada en tu vida nunca. Porque cuando tú conoces a Dios verdaderamente, tu vida no vuelve a ser la misma. Dios no es una fábula. Dios no es una figura de yeso que tú vas a encontrar en cualquier lugar. Dios es el Dios real. Veía en estos días lo que el telescopio Webb ha descubierto. Las maravillas del universo. Imágenes preciosas de galaxias que están a años luz. Que la luz viajó 25, 10, 15 años luz. No sabemos si en este momento esas galaxias hoy existan. Las imágenes que nosotros vemos hoy,
que llegaron a nosotros no son de hoy. Son imágenes que han viajado por años luz a través del universo. Porque la inmensidad de Dios es impresionante. Nosotros vemos la grandeza del Creador en ese sello del universo, de lo que vemos nosotros cada día. Y aquí en Hebreos capítulo 11 me voy a centrar solamente en el verso 26, para que se den cuenta de la riqueza espiritual que Dios nos da a nosotros por su palabra. Yo le decía al Señor, Señor, voy a hablar del verso 24 en adelante. Me dijo, no, solo habla del verso 26. Y me parecía increíble ese verso 26 porque se refiere a Moisés. Y en el verso 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Creo que todos hemos pasado por aquí. Creo que todos hemos leído alguna vez, si hemos conocido del Señor, hemos visto en Hebreos 11 como aquellos héroes, esos héroes de fe magníficos. Pero me detuve, y el Señor me detuvo en el verso 26, porque el verso 26 tiene algo maravilloso. Y miren, dice ahí en el verso 26, dice que Moisés, se refiere a Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Miren, si ustedes ven del verso 24 en adelante, hay 5 cosas que habla el escritor de Hebreos acerca de Moisés. Pero la mayoría de las 5 cosas que suceden en Moisés fueron decisiones que él tomó. Fueron decisiones trascendentales en su vida. Y ahí en el verso 26 dice que teniendo por mayores riquezas. Cuando nosotros vemos la vida de Moisés, no como nos la muestra en la película de este gran actor Charlton Heston de hace muchos años, Los 10 Mandamientos, o esta nueva película que hace Christian Bale hace unos años, no es realmente el relato bíblico. Es muy bonita, muy edificante, pero no es lo que realmente se estipula en la palabra. Dice la Biblia en Éxodo que Moisés era un niño hermoso, muy lindo, muy bonito. Hay un cronista de la época, un gran cronista, no es bíblico, pero fue un hombre, un cronista, un historiador que contó toda la historia de los judíos, que se llama Flavio Josefo. Y Flavio Josefo, en sus escritos acerca de Moisés, porque fue como un mandato que le hicieron a él, como una misión que fue recorrer toda la historia judía desde un punto de vista no bíblico, ¿cierto? Porque los libros de Flavio Josefo no son libros bíblicos, pero sí nos ayudan a nosotros a comprender la historia desde un punto de vista completamente diferente. Y Flavio Josefo habla de la belleza de Moisés cuando niño. Y en Éxodo dice que era un niño muy hermoso. En sus padres Amram y Jocabed fueron sus padres. Y obviamente ellos, al ver, digamos, la amenaza de matar a los niños, a los infantes, lo colocan en el río, pero es su madre la que lo termina de criar, ¿cierto? La hija del faraón lo toma, se enamora del niño porque el niño es muy hermoso, ¿cierto? Es decir, es algo que queda muy estipulado aún en el hebreo original, en el escrito original. Cuando hablan de Moisés, dicen que su belleza era increíble. Había una gracia especial en él, por encima de los demás. Y eso hace que la hija de Faraón, cuando toma a Moisés, se enternece y se enamora del niño para no matarlo. Lo crían bajo el gobierno de Faraón. Y su madre es la que lo amamanta. Su madre es la que lo cría junto con la hija de Faraón. Y Moisés crece
en un imperio, en un reinado egipcio que es lleno de riquezas, es lleno de poder. Y Moisés se perfilaba para ser el sucesor de Faraón. Porque en él había una gracia, había una inteligencia, había algo especial que sobrepasaba a los demás en Egipto. Moisés tiene el favor de su madre egipcia, de su madrastra egipcia. Y esa mujer ve que en Moisés hay esa capacidad y ese perfil para ser un líder por encima de todos. Y trata, o de una u otra manera, busca que él llegara a ser ese gran hombre en el pueblo egipcio. Pero Moisés sabía desde niño que él era judío. No es como nos lo muestran en las películas, que ya cuando es un hombre grande de 40, 42 años, de un momento a otro comprende que es judío. No, él desde niño, él entiende quién es. Y eso es esas raíces que sus padres infundieron en él y le mostraron quién era su pueblo y quién eran los judíos y cuál era el propósito de Dios y las promesas de Dios, lo que llevan a Moisés a comprender ese propósito y esa visión que Dios tenía para su pueblo. Vean la importancia de que nosotros a nuestros hijos les enseñemos las Escrituras. Vean cuán importante es que nosotros podamos edificar y llevar la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque eso que compartieron sus padres, los padres de Moisés, fueron las anclas, fueron las raíces que tal vez no las habían visto, no habían visto crecer en lo que se iba a convertir Moisés, pero habían unas raíces tan profundas en Dios que por más hermosura, por más riquezas, por más oro, por más posesiones, por más imperio que había en los egipcios, Moisés rehúsa y rechaza el ofrecimiento. Imagínense Moisés crecer con todas las riquezas, con todos los beneficios, con todas las enseñanzas, con toda la tecnología que había en ese momento, que vemos hasta el día de hoy, esas pirámides, esas esfinges que hay, casi no sé cuántos años luego, casi 4,000, 5,000 años luego, y ver nosotros ese poderío de lo que algún día llegó a ser Egipto. Y ver y tener la posibilidad de entender que tal vez uno de esos hombres, una de esas esfinges, hubiera podido ser la de Moisés. Y Moisés hubiera podido convertirse en uno de los faraones más importantes e influyentes en la historia. Por un ofrecimiento. Miren la comparación que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, porque la palabra es rica, es una bendición estudiar la palabra. Y dice ahí en la primera parte del verso 26, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y allá vamos. Moisés tiene todo la posibilidad de convertirse en uno de los hombres más influyentes del mundo, más influyentes de la nación que iba a poder él ser gobernador, o que iba a poder ser el faraón. Porque él estaba por encima, él tenía las riquezas, él tenía el favor de Faraón, de su madrastra. Habían aceptado que él fuera judío. Hasta ese momento, hasta donde él ya no acepta el ofrecimiento. Y me parecía maravilloso ver esto.
ver en lo que hubiera podido, el ofrecimiento que le hacían a Moisés para convertirse en el gran faraón, en el gran líder que hubiera podido llevar a Egipto a otro nivel. Si José, aquel que fue menospreciado por sus hermanos y fue el segundo de Faraón, llevó al pueblo de Egipto a esa posición, ¿cuánto más Moisés hubiera podido lograr una proyección mucho mayor de Egipto? Si José, el hijo de Jacob, fue lo que fue en Egipto, ¿cuánto más hubiera podido tener la posibilidad de hacer Moisés? Y Moisés tiene la otra posibilidad. Y él sabía y conocía muy bien la historia de José. Él sabía que Génesis termina con el ataúd, con la muerte y los huesos de José. Él sabía que la historia de su pueblo, aquel que estaba allí esclavizado, que estaba siendo azotado, que estaba siendo golpeado por los egipcios, había sido un pueblo glorioso que había influido de manera positiva en el crecimiento de Egipto. Que después dice la palabra, se levanta otro faraón que no conoce desconoce, no que no conociera, que desconoció esa historia. Porque era el propósito de Dios endurecer a Faraón para poder Dios, mostrar su gloria, su poder y hacer que el pueblo de Dios pudiera ser liberado para llegar a la tierra prometida. Pero el Señor me enseñaba algo y es, Moisés hubiera podido tener la elección de decir, yo también quiero ser como José. Y Moisés hubiera podido tener la misma posición de influencia que tuvo José con Faraón. Porque era el hijo era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Tenía gracia, era hermoso, era alto, tenía un perfil de gobernante impresionante. Y Moisés, creo que en algún momento tuvo que haberse sentido en esa encrucijada, en esa dicotomía de decir, ¿qué hago? O acepto lo que me están ofreciendo y tengo una vida segura para mí, para mi madre, para mi padre, para mi familia. Puedo desde aquí, desde el lugar en que Dios me da eminencia y poder volver a ser el segundo de Faraón, o tal vez ser el nuevo Faraón y favorecer al pueblo de Dios. Eso me parecía impresionante. Porque si Dios levanta a Moisés aquí en Hebreos 11, no fue simplemente por llevar al pueblo a través del desierto. Lo que exalta el escritor de Hebreos fue las decisiones que tuvo que tomar Moisés por sí solo, y demostrarle a Dios que le creía. Eso es fe. Porque fe no es acomodar las cosas como nosotros creemos. Tal vez nosotros en este tiempo, si nos ofrecieran tener lo que Moisés tuvo, nosotros hubiéramos dicho tal vez, no, nosotros desde aquí, desde mi posición cómoda, desde mi posición maravillosa, desde mi posición privilegiada, yo puedo beneficiar a mis hermanos. Pero Dios tenía un propósito diferente para Moisés. Moisés no era José. Moisés no era José, y Moisés comprendió eso. Miren que a pesar de todo lo que Moisés vivió de Egipto, de que Egipto le enseñó por completo todo, le dio todas las riquezas, le dio todos los privilegios, le dio todo el trampolín para convertirse en el gran faraón,
las raíces de la enseñanza de Dios eran imborrables y marcaron la vida de Moisés. Porque dice aquí la palabra que teniendo por mayores riquezas, es decir, lo que ve Moisés de parte de Dios, le pareció mucho más rico que todas las riquezas de Egipto. Le pareció a Moisés mucho más importante, mucho más poderoso lo que Dios estaba colocando de parte de él a un lado de la balanza que ser el faraón de uno de los imperios, de una de las naciones, de los gobiernos, de los reinos más influyentes y poderosos en la historia de la humanidad. Y Moisés hubiera podido hacerlo. Y decir, no, yo desde que soy faraón, pues ¿cómo no voy a beneficiar a los judíos? Esa hubiera sido una salida razonable y lógica. Yo creo que mucha gente le hubiera podido decir, Moisés, pero tú podrías ser el faraón y beneficiar desde tu posición al pueblo de Dios. Tú podrías ser el nuevo José. Pero eso no era lo que Dios quería para Moisés. Pero créanme, que esa decisión estuvo en la encrucijada y en el trasnocho de la vida de José durante mucho tiempo. Porque Moisés comenzó a comprender que él tenía un llamado diferente a José. Y Dios, de una u otra manera, lo puso en la encrucijada de la decisión. La fe no es algo cómodo, donde nosotros decimos, sí, Señor, yo te creo, Señor, yo te creo, y al otro día estoy hecho un mar de lágrimas, y al otro día yo no le creo a Dios. Eso no es fe. Y no pienses que vas a tener recompensa de parte de Dios teniendo una vida, digamos, tan oscilante, un día crees, al otro día no crees. Un día eres el hombre, eres la mujer de fe. Escuchas una canción de parte del Señor. Oh, linda canción, y te llenas de fe. Y cuando viene la primera tormenta o viene la primera prueba, te acabaste. Se te fue la fe. Eso no es fe. Por eso es que nuestras vidas no reflejan una vida victoriosa. Miren lo que hace Moisés. Dice que por la fe, teniendo mayores riquezas, siempre. La fe te va a llevar a ti a entender tu posición en Dios y lo que tú tienes y el desafío que tienes enfrente. Tú puedes decir, Señor, yo estoy viviendo esta situación. O crees en Dios y crees y actúas basado en la decisión de creerle a Dios. O tú al otro día de tu emoción y de tu efusividad vuelves a caer una y otra vez en ese mar de incredulidad. Dice aquí la palabra y lo que nosotros leemos desde el verso 24 en adelante. Moisés toma 5 decisiones. Moisés y su familia toman 5 decisiones que son trascendentales basados en la fe. Y eso es bien importante. Porque la fe no es simplemente que yo diga, Señor, yo te creo. Y cuando no ocurren las cosas, entonces, Señor, ya no creo en ti. Y me derribo. Eso no es fe. Eso es una caricatura de la fe. Eso es como ir a la batalla con soldados de chocolate. Apenas el inclemente sol nos golpea, nos caemos rendidos. La fe es algo de mucha fiereza. Es algo de decisiones importantes en la vida. La fe es tener una convicción plena en un Dios eterno y poderoso que no cambia.
Porque a pesar de las circunstancias tentadoras que eran para Moisés, y no hablemos de pronto de pensar, no, es que Moisés rechaza el pecado, la inmoralidad, las orgías o quién sabe cuánta cosa, no. Ahí en Egipto había cierta moral. La tentación de Moisés no era una tentación sexual. A lo que Moisés se veía enfrentado era el futuro y la huella trascendental que le ofrecía Faraón, o la huella trascendental que Dios quería para él. Y me podrán decir esta noche, pastor, pero yo no soy Moisés. Y es cierto. Yo creo que no le llegamos ni a los tobillos a Moisés. Pero tengo una convicción plena. Y es que Moisés toma decisiones de fe en su vida. Porque mientras que Moisés todo lo estaba viendo en los palacios de Faraón, las piedras preciosas, el oro, todo el poderío que tenía, caballos hermosos, tierras hermosas, telas, joyas, hermosura, lo tenía a la mano y lo podía tocar. Lo que Dios le ofrecía era un intangible, era algo que no podía tocar, era algo que no podía ver. Y miren, en ese verso 26, detengámonos en algo que me parece impactante, que muchas veces, o por lo menos quiero reconocerlo, que muchas veces leí este verso y nunca me detuve a comprender lo que hoy estamos estudiando. Y gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos revela y nos da entendimiento de su palabra. Pero cuando dice aquí, dice teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés no conoció a Jesús. Lo conoció en el monte de la transfiguración, pero ese es otro tema. Estábamos 1500 años antes de que llegara el Mesías. Pero el escritor de Hebreos dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y si Moisés no conoció a Jesús, ¿por qué el escritor de Hebreos nos coloca que ese fue el detonante, o fue lo que hizo que Moisés se decidiera a dejar todo lo que dejó por los vituperios y el sufrimiento de Cristo? Yo leía esto y para mí fue como un golpe. ¿Cómo así que Moisés, 1500 años? Aquí el escritor de Hebreos habla de los vituperios de Cristo si Moisés no conoció a Jesús. Fueron 1500 años antes de la venida de Jesús. Pero lo que dice el escritor de Hebreos es que fue el vituperio y el sufrimiento de Cristo lo que hizo decidir a Moisés rechazar todos los ofrecimientos y las riquezas de Faraón. Para mí esto fue, wow, me rompió la cabeza, así de sencillo. Porque ahí es donde nosotros tenemos que empezar a comprender por qué nuestra fe no es firme. Por qué nuestra fe muchas veces no tiene frutos y no tiene resultados. Y tenemos que entender eso, que a pesar de esa relación que Dios tenía con Moisés, pero Moisés no comprende 100% la revelación de Cristo. No es que el Padre se le haya revelado, Jesús se le haya revelado a Moisés, porque no, en ese momento no había ocurrido nada. No había llegado al monte de Sinaí a encontrar a Dios en la zarza, por ejemplo. Según lo que dice aquí la palabra, es que fue la encrucijada y fue el momento decisivo
en la vida de Moisés lo que lo llevó a rechazar eso. No estamos hablando del Moisés que ve la columna, la nube en la noche, la columna de humo que los lleva, los guía. No, aquí Moisés, dice aquí la palabra, que prefiere los vituperios de Cristo que lo que estaba viendo en los palacios de Faraón. Y es maravilloso esto, porque para mí fue revelador. Y es entender que obviamente los padres de Moisés le hablan de todas las cosas que habían venido ocurriendo. Las cosas que habían sido enseñadas a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Aún de Adán. Había una fe compartida por las generaciones. Una fe que era compartida, pero sabían y tenían la convicción plena que iba a venir un Salvador. Que iba a venir un Mesías, que en hebreo es el ungido. Que es la misma palabra Cristo en griego. Que vendría un Salvador. ¿Y dónde logra entender Moisés a Cristo? En el pueblo de Dios. Cuando Moisés ve el sufrimiento, cuando Moisés ve el sufrimiento que está viviendo el pueblo de Dios, allí Moisés ve a Cristo representado. Moisés sabía que el Mesías iba a ser rechazado, iba a ser golpeado, iba a ser vituperado. Y Moisés elige algo que no era riquezas para él en ese momento, pero sabía que tendría la gloria eterna si se decidía por el sacrificio de aquel Mesías sufriente. Y esto es maravilloso porque miren, nuestra fe no debe estar puesta en lo que tú crees que va a ocurrir en tu vida. Porque a veces tenemos una fe tan débil, una fe tan superficial. Y aquí lo que Dios nos está enseñando es que la fe de Moisés fue tan grande que Moisés miraba por un lado y veía palacios, veía oro, veía triunfo, veía éxito, y al otro lado volteaba la mirada a tierra de Gosén y veía hambre, suciedad, vituperio, humillaciones, quebrantos, azotes y rechazo. Y Moisés elige eso, porque él puede ver que en ese sufrimiento, que en esos azotes del pueblo judío, de esos vituperios, de esas humillaciones que el pueblo egipto estaba viviendo, ahí vio a Jesús. No en persona, lo vio representado en el pueblo de Dios. Porque Dios siempre habló del pueblo de Israel como su hijo. Y eso nosotros lo vemos en el Salmo 89, 51 y en Isaías 63, 9. Y más específicamente en Éxodo 4, 22, cuando dice: Israel es mi hijo primogénito. Éxodo 4, 22. En Israel, en ese pueblo menospreciado, en ese pueblo que estaba allí, estaba representado Jesús. Por eso, el escritor de Hebreos dice que Moisés prefiere menospreciar, rechazar las riquezas de Egipto, y dice que él prefiere las riquezas, las mayores riquezas del vituperio de Cristo. Que la palabra Cristo aquí es ungido. Es decir, que se refiere a Cristo representado en el pueblo de Dios. Y esto es entender que siempre para nosotros debe ser la mayor riqueza,
lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué nosotros no vemos resultados en nuestra vida cristiana? ¿Por qué nosotros no vemos la fe real en nuestro corazón? ¿Por qué no ocurren cosas en nuestra vida? Porque nuestra fe está puesta en las circunstancias. Porque nuestra fe está puesta en lo superficial. La fe de nosotros está puesta en nuestras emociones. Si siento, si no siento, si hablo, si no hablo. Si hoy amanecí con fe, hoy voy a alcanzar grandes cosas. Hoy está como oscuro, yo hoy no creo. Entonces, no sé, voy al médico y el médico me dice, mira, tú tienes esto, lo otro, se me acabó la fe. Voy a la iglesia, el pastor me habla de fe, ora por mí, me lleno de emoción. Al otro día me duele algo, se acabó la fe. Y estamos en un ciclo donde nosotros no vemos nuestra fe progresar. Porque nuestra fe está en nuestras propias emociones. Y no en donde Moisés colocó su fe, que fue en Cristo. Que a pesar que no lo vio físicamente en su época, pero él sabía que ese vituperio, que esas promesas que Dios había dado a través de Abraham, de Isaac, de José, que es un tipo de Cristo, es una representación de Cristo, de lo que Jesús haría por nosotros. Pero siempre Moisés logró entender y discernir lo que Dios quería. Si Moisés no hubiera podido, si Moisés no conociera a Dios, él hubiera elegido a Egipto. No es solamente que Moisés hubiera visto en el pueblo de Israel, en el vituperio, en el sufrimiento, al siervo sufriente, al Mesías sufriente, que fue Jesús, que vino a nosotros a morir de la forma que murió para darnos salvación en su primera venida, sino que Moisés conocía a Dios. No solamente era la promesa hecha, sino de quién venía la promesa, lo que hizo entender a Moisés que era mucho más seguro lo eterno que lo que tenía ahí presente. Y siempre será así. Lo que realmente debe representar tus mayores riquezas es lo que Jesús hizo por ti y la promesa que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Tu sanidad no viene de si sientes o no sientes. Tu victoria financiera, tu restauración, tu recompensa por lo que estás orando, por tu familia, no viene porque tú hoy sientas ganas de tener fe. Porque hoy, no sé, algo Dios me enseñó y el pastor habló, me quebranté, me emocioné y mañana mi fe se fue para el piso. Eso no es fe, amigos. Amados hermanos, eso no es fe. Fe es lo que tuvo Moisés. Moisés no tenía nada físicamente de qué cogerse. Por eso la palabra dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vuelvo y recalco, no se ve. Moisés no veía nada. A un lado riquezas, a un lado victoria, a un lado triunfo y al otro lado un pueblo lleno de gente enferma, golpeada, que nadie daba un peso por el pueblo judío. Nadie. Eran los esclavos que los usaban para poder construir. Sucios, flacos, sin ningún objetivo. Pero Moisés logró ver más allá. Moisés logra ver la promesa de Dios en Cristo. Moisés logra ver lo que otros no ven. Eso es fe. Para ti sería muy fácil que Dios hoy te dijera, mira, es que yo te prometo algo, ¿cierto? Y como muestra para que no dudes de mí, te voy a dar una señal. Me voy a aparecer a ti. Un ángel te va a tocar, te va a sacudir, te va a bofetear para que tú creas. Dios no hace eso. El Señor Jesús dice, bienaventurados los que no vieron
y creyeron. Felices, la palabra bienaventurado en el hebreo es felices, gozosos. Moisés no ve nada. Moisés en lo que Dios le promete no ve absolutamente nada prometedor, nada optimista. Todo lo que ve Moisés va en contra de la fe. Porque eso es fe. Cuando a ti Dios te promete algo, tal vez las circunstancias van en contra tuya. En completa contra tuya. Moisés estaba, discúlpeme la expresión, estaba apostando a nada, a absolutamente nada. Eso era el vituperio del pueblo judío en ese momento. Eso es fe. No es esa fe que nosotros nos tomamos de una palabra, nos tomamos de una oración, nos tomamos de una promesa de Dios y creemos que ya al otro día va a ocurrir. Miren lo que pasa con Moisés. Moisés ve al Mesías sufriente. Moisés ve al Mesías, al Salvador, 1500 años atrás. De poder haberlo visto en realidad cuando Él se hace hombre. Me dirán, pastor, pero entonces tengo que esperar 1500 años como Moisés. No es eso. Es que Moisés puso la fe donde tenía que colocarla. En el sacrificio, en el vituperio y en el rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba la verdadera fe de Moisés. No en las emociones. No en creer un día una cosa, es que yo sentí, porque ahora estamos llenos de sentires. Es que hoy sentí, es que ayer sentí, es que yo siento. No. Nuestra convicción debe estar plena allí, en el sacrificio de Cristo. Eso fue lo que Moisés lo llevó a ser un hombre de fe. Y eso es bien importante. Entender que Moisés entiende a Cristo. Discierne lo que el Padre, el Dios eterno, le quería revelar a Moisés. Lo entiende. Aunque no fue claro para Moisés 100%, porque el Padre nunca le habla y le dice, mira, yo soy Jesús y yo voy a morir por la humanidad. No. Moisés tenía una sombra de lo que iba a venir. Pero para Moisés eso fue suficiente para creer. Esa pequeña sombra de ese pueblo egipto vituperado, golpeado, ahí Moisés ve al Mesías, en la revelación de Dios. Tú vas a tener fe y tú vas a ver cómo Dios responde a tu vida cuando tú conoces a Dios. Antes no. Cuando tú entras a la palabra, cuando tú entras y profundizas en ella y comprendes y disciernes el sacrificio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, una cosa hago, y es a predicar a Cristo y a este crucificado. Y esa es la misión que Dios nos ha colocado como iglesia. Hablar de Cristo. Hablar de nuestro Señor, de la obra salvadora en Cristo. Porque toda la Biblia apunta a Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra a Jesús. Y este verso es la mayor muestra de que la palabra de Dios, aunque en el Antiguo Testamento, pero Moisés, lo primero que Dios le muestra a Moisés, aunque no plenamente, es a Jesús. Porque Dios quería, y Dios siempre ha querido mostrarnos que la esencia de la palabra, la esencia de la historia humana es Cristo. Y es lo que le muestra Dios a Moisés. Ya después vienen otras revelaciones a Moisés, pero la principal, lo que Dios quería que Moisés comprendiera, era que nada de lo que el mundo a ti te ofrece, nada, se compara con la gloria venidera que tenemos en Cristo Jesús. Que tú tienes la certeza, la plena certeza, de que en Cristo
Todo lo que estás viviendo, el Señor lo llevó en la cruz. Tu ruina, tu enfermedad, tu pecado, tu desobediencia. Y que nuestro hoy debe ser volver nuestro corazón a Dios. Porque lo que no hay en nosotros es una fe genuina y verdadera. Ahora, yo te digo algo que me confrontaba el Señor. Si Moisés, 1500 años de tener la revelación que tú y yo hoy tenemos de Cristo, de lo que hizo el Salvador por nosotros, si Moisés deja todo lo que dejó por algo que no lo veía claramente, pero se decide por él a creerle, ¿cuánto más nosotros que conocemos a Cristo, que conocemos al Señor, que tenemos su palabra, nuestra fe debe estar arraigada verdaderamente en Él? Tú no vas a tener en tu vida las cosas que quieres hasta que tú no comprendas lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y esta no es una enseñanza sentimental, pobrecito Jesús, es que sí, tengo que amar a Jesús. Esa no es esta enseñanza. Yo te reto y te desafío a que estudies la palabra. Yo te desafío a que profundices en la palabra, porque eso es lo que va a cambiar tu vida. Tu fe va a estar arraigada no en el pastor de un lado, no en el del otro, no en la emisora que dijo hoy esto, que me apareció dinero en la cuenta. No, eso no es fe. Eso no es fe, hermanos. La fe está basada en la palabra de Dios y en el sacrificio y en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Allí está tu fe. Allí está. Por eso el Señor en la cruz dice, consumado es. Todo lo que tenía que el hombre lograr, lo logró en Cristo. Por eso le muestra Dios a Moisés, le muestra a Jesús. Por eso Él prefiere los vituperios de Cristo, sabiendo la gloria venidera que nosotros tenemos, que tener ese palacio de Faraón y de pronto tener una esfinge de un tal Moisés hasta el día de hoy. En Éxodo, quiero leerles Éxodo, capítulo 33. Éxodo capítulo 33, en el verso 9 al 11. Éxodo 33 del 9 al 11. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Yahvé hablaba a Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yahvé a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartó de en medio del tabernáculo. Moisés hablaba a Dios cara a cara. Por eso era el hombre que fue. Nosotros no vamos a poder avanzar en nuestra vida si nosotros no tenemos una revelación y entender lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra fe no puede ser algo superficial, emocional. Eso no es fe, hermanos. Eso no es fe. Fe es tener mi vida completamente arraigada a lo que Jesús hizo por mí. Esa es mi victoria. Y eso fue, Dios le hubiera podido mostrar 1000 cosas a Moisés. Pero donde está el núcleo, donde está la base de la confianza de Moisés para que le creyera a Dios de la forma que le creyó, no estaba en la vara cuando la vara de Moisés se convierte en serpiente y destruye las serpientes de los magos. No está en el abrir el mar rojo. No está en la plaga de moscas, en la plaga de las ranas.
estaba por encima. La fe de Moisés estaba en las riquezas que el vituperio de Cristo le había dado. Y allí debe estar tu fe. Allí debe estar tu convicción. Cuando tú tengas esa convicción de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, ahí tu fe comienza a ser distinta, porque ya tú sabes que lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario es eterno y no tiene reversa. Lo que Jesús hizo por ti fue un triunfo, fue una victoria. Y aunque a ti el mundo te ofrezca salidas fáciles, así el mundo a ti te ofrezca situaciones superficiales, la fe siempre será algo que tú debes tomar aun cuando no veas nada. Pero tu fe debe ser firme y verdadera. Y dice ahí en el verso 26, para terminar, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés no veía, no tenía la vista puesta en lo que tenía frente a él. Siempre la mirada de Moisés estuvo puesta en su galardón, en Cristo. Siempre la mirada de Moisés estuvo puesta en lo que Dios le había prometido. Eso es la fe. La fe es que tú tengas la convicción, tengas tu mirada no en la circunstancia presente, sino en lo que Dios te ha prometido, como dice la palabra en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de mostrarse. Nuestra mirada no puede estar puesta en lo que ocurre. Tú no puedes ser un cristiano circunstancial. Tú no puedes ser un creyente de chocolate. Tú no puedes ser un creyente que ante una mala noticia te derrumbes. No puedes ser una persona que ante una situación se acabe. Tu mirada tiene que estar puesta en el lugar correcto. Cuando tú miras lo correcto, cuando tú tienes tu mirada en el lugar correcto, que es en Jesús, vas a ver que las cosas se cumplen. Y ahí sí puedes decir: yo tengo fe, yo creo, porque no está puesta en lo que pase o deje de pasar en tu vida, sino en aquel que está hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los santos, por nosotros. Aquel que dio hasta la última gota de sangre para darnos salvación y vida eterna. Tu fe no debe estar puesta en que si sientes, en que si pasó, en que si no pasó, en que yo tengo un pálpito, es que yo creo que sí, es que yo creo que no. La fe de estos grandes hombres sin Moisés, y por eso el Señor me decía: solo quédate en el verso 26. Porque ese verso 26 tiene una riqueza impresionante. Moisés se aferra a una promesa de algo que no veía, pero que se haría realidad luego en Jesús. No sé por qué necesidad tú estés pasando. No sé por qué situación estás pasando en tu vida en este tiempo. Pero yo tengo una certeza. Y es que si tú pones tu fe en el lugar correcto, si tú profundizas y conoces a Dios verdaderamente, no es solamente el hecho de la promesa, es quien te dio la promesa. Cuando tú sabes de dónde salió la promesa, tú no te mueves. Tú no te mueves. Tú eres inamovible en la fe cuando algo Dios te ha prometido, porque conoces a Dios. Porque así como Moisés conoce a Jesús a través del rechazo y los azotes y los golpes al pueblo judío, pudo ver a Jesús ahí. Y esa fue su fe. Alguien diría: Moisés, estás loco.
¿Cómo vas a rechazar la oportunidad de ser el hombre más importante y desde el trono de Egipto podrías haber salvado a tu pueblo judío? Pero entendió que era esa salvación en el vituperio, en el sufrimiento, porque esa era la revelación para Moisés en ese momento. Discernir al Mesías sufriente, el que te salvó a ti y a mí. Entonces, cuando digas, Señor, tengo fe, no pongas tu fe en lo que tú sientes, en algo externo de tu boca. Siempre elige y entiende que las riquezas que vienen a tu vida, las bendiciones que vienen a tu vida, fueron riquezas que ganó Cristo con su sufrimiento y vituperio por ti, para darte bendición y vida eterna. Amén. Esto es importante que podamos nosotros entenderlo, que tú puedas aferrarte a esta palabra y comprender que la fe no es algo emocional. La fe es tener raíces en el lugar correcto, en Cristo Jesús. Y así vas a ver bendición y vas a ver respuesta en tu vida, porque vas a ver que no es algo circunstancial, no es algo que un día pasa, un día no pasa, sino que es algo que es firme y eterno, que es Cristo, nuestra ancla del alma, que está allí en los cielos y que esperamos en el Señor Jesucristo, que algún día estemos allí juntamente con Él. Él te dio esa vida. Tu fe no está puesta en tus emociones, vuelvo y te lo reitero. Tu fe no está puesta en lo que sientes. Tu fe debe estar puesta en el sacrificio de Cristo. Ahí, de allí desprenden, de allí emanan, de allí fructifican las riquezas para tu vida y tu familia.